y los pongo a grabar porque si no se quedan platicando de estos temas y a mí lo que me interesa es que lo escuchemos todos porque pues tenemos una gran duda aquí en Conexionistas en nuestra mesa de cambio de régimen y pregunta muy acertadamente el licenciado Alejandro en Vila Fisher. ¿Y dónde está Jorge Romero? Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Armando, muy buenas tardes. Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y a los amigos del auditorio de Conexionistas. Pues sí, Y bueno, la, espérame, nomás eh, déjame presentar a Edgar Rodríguez, que es aquí la Ni, parte ni, más centrada de ni este. te la detengas, columna yo. central. Gracias, Edgar, amigos de Conexionistas. Yo creo que hay que seguir porque esta pregunta que haces, Alejandro, en términos de estos espacios de mucha luz y reflectores en temas importantísimos para la agenda política, en donde de cara a lo que se viene en temas electorales, pues sería como oportunidad de posicionamiento y haces una pregunta de, bueno, y ahora el liderazgo del PAN, ¿dónde anda? ¿Qué viste? A ver, ¿O qué no viste? no lo veo a él, veo una gran ausencia. Eh, en política no hay espacios vacíos, pero sí me llama mucho la atención que este personaje no esté. Hago un recuento primero. Creo que estamos en uno de los momentos más intensos del debate, Ujú, más cargados de temas importantes. ujú, Voy a enumerar rápidamente. Hernán Bermúdez Requena, la barredora, Adán Augusto López, la declaración de impuestos de Adán Augusto López, filtrada desde el SAT, con una cantidad escandalosa de ingresos y una todavía más escandalosa por lo pequeña el porcentaje de pago de impuestos. Ya quisiéramos pagar el 3% nosotros también. Eh, Huachicol fiscal ujú, enorme, reventando por todos lados y bueno, pues con dudas serias y señalamientos auténticos de que este puede ser el mecanismo de financiamiento o puede haber sido el mecanismo de financiamiento de todas las campañas de Morena y de quién sabe cuántos lujos más, ¿no? Eh, Casa de Tepoztlán de 12 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo cómo obtuvo un crédito hipotecario, primero dijo él, sobre un terreno ejidal que no está deslindado del ejido, que no tiene una escritura pública individualizada. Ningún banco te presta en esas condiciones. Me estoy refiriendo a la casa, por supuesto, de Gerardo Fernández Noroña, eh, de quien ya salió la nueva, ¿no? Andaba de gira en avión privado en Coahuila. Vamos, ¿cuántos temas relevantes, auténticamente relevantes, que yo diría por primera vez en mucho tiempo, han puesto a Morena a la defensiva? ujú, Extrañamente, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, un hombre de muy mala fama, eh, ha hecho ruido, ha ganado espacio, ha ganado notoriedad y, y lo voy a decir, aunque muy aventurado, ha recuperado un poco de credibilidad porque ha estado hablando de estos temas, ha dicho algo por lo que lo acusaron de traidor a la patria, eh, pero creo que lo hizo inteligentemente. Se plantó en Estados Unidos y fue a descapitar ya al FBI y a otras cosas que él cree que están pasando en México y no es el único que las cree. Y por supuesto, que preocupó al régimen, preocupó al gobierno, no solo los molestó, pero vamos, el dirigente nacional del PRI está haciendo su trabajo de oposición y es, insisto, un dirigente nacional con muy poco prestigio. Es Alejandro Moreno Alito, ujú. quizá el peor dirigente nacional que el PRI ha tenido en muchos años. No, quién sabe, ha tenido varios muy malos, ¿no? Pero este es muy malo y con muy mala fama. Sin embargo, está haciendo su trabajo.
¿Y dónde está el dirigente nacional del segundo partido político en importancia de México? Del partido que tendría que liderar la oposición. Lo último que yo supe de Jorge Romero lo puso por boca de la presidenta Sheinbaum y ni siquiera se refirió a él por su nombre. En una mañanera algo dijeron, debe tener 5, 6, 7, 8 semanas. Bueno, es el líder del cártel inmobiliario que se podía esperar, ¿no? Pero Jorge Romero carga con la fama de ser el creador y líder del cártel inmobiliario, eh, incubado en la hoy alcaldía, antes delegación, Benito Juárez. Gobernaba por Acción Nacional, creo que desde 1997, quizá con algún periodo de 3 años en las que un perredista estuvo ahí al frente. Ese periodista llamado Ricardo Pasco, hoy ya es panista. eh, entonces, eh, de ahí sale Jorge Romero. Fue diputado local, fue diputado federal, fue dirigente del PAN en la Ciudad de México, fue el jefe del gabinete, y ahí empieza, de un jefe delegacional de triste memoria por mediocre llamado Mario Palacios, un restaurantero. eh, y bueno, de ahí este joven todavía político empieza a construir un proyecto que hoy lo lleva a la dirigencia nacional del PAN. Cuando él se postula, yo recuerdo haber publicado en Conexionistas precisamente algún texto marcando, pues, la historia conocida de Jorge Romero, la historia de la manipulación de los padrones electorales del PAN para ganar elecciones. Ese movimiento de o estos grupos de los padroneros, como decían los panistas, también lo inicia Romero. Eh, Me parece, y me parecía entonces, eh, un, un panista demasiado joven para tener tantos señalamientos de corrupción atrás. Y cuando se lanza a la presidencia del PAN, también hicimos algún comentario en esta mesa y presentamos a algunos coleccionistas, en el sentido de que, pues, era el presidente más frágil que el PAN podía escoger. Ujú. ¿Eh? Sí. Porque en el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en el gobierno federal, le tenía un expediente enorme de todas las cosas en las que lo han involucrado. Pues es el ideal para Morena. Es el dirigente al que le tienes que, con que le hagas una llamada y le digas, si no moderas tus comentarios o si no apoyas esta iniciativa, voy a judicializar este expediente o voy a entregárselo a los medios de comunicación. Vamos, como hacen la política, ¿no? Yo sé algo de ti, y si te sales del huacal, si rebasas los límites, lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, te permito jugar a la oposición, pero acuérdate que tengo todo este parque contra ti. Vamos, ese es el dirigente ideal que uno quiere como opositor político, al que puedes controlar por la vía, pues, del chantaje. Y Jorge Romero lo era. Y a mí me llama mucho la atención. No tengo una respuesta para decir dónde está. ¿Dónde está en el momento de mayor debate, de mayor intensidad en el debate nacional? El dirigente nacional del PAN ha estado ausente ya varias semanas. Bueno, y como decía el maestro Rodríguez, que nos enseñó hace muchos años, el maestro Eduardo Rodríguez, por supuesto, en política no hay espacios vacíos. Y sí hay voces panistas que han estado hablando, que han estado denunciando, que han estado participando en este debate nacional en el que tendría que estar Jorge Romero y no está. Me refiero a dos concretamente a los que yo veo muy activos: Federico Dolón Casar Ujú. Ujú. y Jorge Triana. Tena. Uno es vocero nacional del PAN, el otro es, no sé si diputado o senador. Eh,
fueron jóvenes, algún día ya no son tan jóvenes, pero tampoco son dinosaurios, eh, pero son los dos panistas que han estado apareciendo Sí, en cuanto espacio encuentran para hablar de todos estos temas de los que no habla Romero. Eh, Incluso les diría, estos dos panistas han aparecido más en las mesas de análisis, en los debates, en las mesas que los programas de radio organizan, eh, con un panista, un Ujú. priista y un Sí, sí, sí. morenista, eh, más que el propio Ricardo Anaya, que también parece llamativo. Pero bueno, el tema es Jorge Romero. Yo insisto, me parece sumamente sospechoso, muy extraño, que el dirigente nacional del segundo partido político más importante de México, estoy hablando de lo numérico, del sí. Sí, peso claro. numérico nada más, Acción Nacional hoy, no esté en el debate. Y además, bueno, termino con una cosa. Ni Dorin, ni Rome, ni Dorin, ni Triana son gente que haya caminado de cerca con Jorge Romero, ¿eh? No son del mismo grupo panista. Al contrario, yo les diría, eh, han sido antagonistas muchos años. Y son los que hoy están eh, pues encargándose de debatir a nombre de... Ahora que preguntaba esto de la inteligencia artificial y dónde andaba Jorge Romero, su última aparición, eso no significa que así haya sido, sino que lo que me gusta de la inteligencia artificial es que siempre la puedo culpar. Entonces, de mi imprecisión, es que había tenido una gira en Tlaxcala en julio. Pero lo que tú dices es quizás más relevante porque es una ausencia en un debate obligado. En un momento delicado, Sí, Sí, para el país, en términos en donde no solamente se está exhibiendo la corrupción de un grupo y un partido muy a su estilo, sino además hay muchas definiciones que el desenlace de esos fenómenos va a traer y va a afectar en México. Una ausencia por parte de un partido que se quiere posicionar de cara a las elecciones del 27, que aunque suene lejos, sabemos bien que los tiempos políticos tienen otra lógica, pues sí, llama muchísimo la atención. Ahora, con esto que dices, Alejandro, en qué escenarios podemos pensar? Porque estaría desde el más inocente, desde aquel escenario de la escuela es que se le enfermó la abuelita, ¿no? Y por eso no entregó la tarea y pues ni hablar, a cosas quizás más complejas, y aquí voy a inventarme uno, pues ¿por qué no, verdad? Pues con todo este tema de la corrupción, si él había estado implicado, sigue estando implicado en este tema de, de, de todo esto que se le acusó en la Ciudad de México, y estamos hablando no de un evento fortuito, sino que el cártel inmobiliario requiere organización, requiere de planeación, y eso requiere de complicidades. El patrón es el mismo. El huachicol requiere de organización, requiere de planeación, requiere de complicidades. Lo único que tenemos aquí es la escala y la materia, así pero el es, proceso es exactamente igual. exactamente el mismo. Entonces, significaría esto que entonces, ¿no? Estamos viendo que a mucho le pese a quien le tenga que pesar, que entonces Alito y sus terrenos tienen las manos más limpias y por eso habría esa hipótesis. ¿O qué otras cosas pudieran explicar, ya no tanto Alejandro su ausencia, sino si esto va a tener para, para el futuro inmediato, para las alianzas que quiera armar el PAN, para, como tú dices, estos dos personajes que están posicionando y aprovechando esta ausencia para tratar de empujar un cambio de partido? ¿Dónde verías tú un poco de cordura? ¿En qué escenarios te imaginas que esto pudiera haber? Por supuesto, entendemos que pues vamos a hacer un ejercicio de especulación pura, ¿no? Sí, en ese ejercicio de especulación pura, a ver, una, y tengo que decirlo, yo no estoy seguro de que estén empujando un cambio del partido, pero sí podría ser.
porque no he escuchado a ninguno hablar de eso. Pero me parece, a ver, si la inteligencia artificial, que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa, ya te dijo que la última gira de Romero fue en julio, Ujú, Sí, agosto, pues, septiembre, estamos en octubre. O sea, este señor trae 10 semanas desaparecido por lo menos. ujú, ujú. Las 10 semanas, insisto, más intensas del debate político Exacto, exacto. desde que arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum. sí, Y voy a jugar a la especulación igual que Edgar. Pues a lo mejor es insostenible, Mm, por lo que platicábamos al principio, el tamaño del expediente vinculado específicamente y mayoritariamente al tema del cartel inmobiliario, que es un tema que Morena supo posicionar, y supo posicionar porque traía sustento, ujú, que ujú. había cosas, no, no era una narrativa inventada, De acuerdo. ahí hubo muchas cosas, y Claudia Sheinbaum lo dijo, pero no podemos olvidar que cuando el cártel, Claudia Sheinbaum antes de ser presidenta, gobernó la Ciudad de México. sí, Entonces, claro que tuvo que conocer Ujú, los negocios que se hacían en las alcaldías de la ciudad, por supuesto, ¿sí? Eh, Uno de los ex jefes delegacionales de Benito Juárez, del grupo de Romero, está en la cárcel, es Cristian Fonroy, y le quitaron el fuero porque era diputado local y lo metieron a la cárcel, ¿sí? Eh, Romero podría, e insisto, es especulación, podría estar guardado porque le dijeron, tú te callas o vamos por ti. Pero vamos, un dirigente nacional del partido no puede permanecer así mucho tiempo, creo yo, a menos que la oposición verdaderamente ya no exista. Yo no sé, los panistas, y esto nos obligaría eh, a reflexionar, quizá en un momento posterior, cuál es la condición del PAN, cómo llegó el PAN de tener 2 sexenios seguidos en la presidencia de la República a volverse un partido tan desprestigiado, eh, tan chiquito. A mí me puede decir, gobernó mal, y anticipo, yo nunca votado por el PAN, eh, gobernó mal, pero tan mal, realmente tan mal, como para hacerse tan chiquitos. O sea, ¿qué le pasó al PAN? Tengo mi hipótesis, ¿eh? Los viejos panistas que nosotros conocimos cuando éramos jóvenes, porque un día fuimos jóvenes, eh, ya no estaban en el partido cuando la mayor parte de esta generación de panistas llegó. se incorporó al PAN. Alguna vez un buen amigo panista me dijo, mira, hablando de su partido, ¿no? Me dice, pues que de todos estos que están dirigiendo, y no tiene poco que me lo dijo, eh, ninguno de ellos escuchó nunca un discurso de Carlos Castillo Peraza. claro. Entonces, se hicieron panistas después de que Fox ganó la presidencia, cuando había Mm, muchas chamas para Sí, incorporar. Que es un fenómeno que le puede pasar a cualquier partido, le pasa a los partidos. A Morena le está pasando. ujú. eh, de repente súmate a Morena, ¿por qué? Pues porque ahí está el hueso, ahí está la Claro, ese es posibilidad de exacto. huesos. Lo mismo le pasó al PAN, ¿no? Y este amigo panista, me voy a reservar el nombre, porque es un panista en activo, me decía, todos estos que están gobernando, ninguno escuchó a Luis Héctor Álvarez. Ninguno escuchó, porque yo le preguntaba por viejos panistas, Gano, bueno, Claro. en su tiempo González Ishmael, Bernardo Batis, aquellos del Foro Ordinario. Ellos no saben de esta historia. Oye, y dentro de Romero todo no esto, estuvo ahí, ¿no? es la debacle del PAN. Estamos viendo ya sus últimos estertores. Podrán en un No lo momento creo. dado, Doering y el otro, ¿cómo se llama? Gloria Triana, Cristiana. podrán en un momento dado echarse encima ese liderazgo que le hace falta al partido, porque como bien lo has dicho varias veces,
esa frase de que la política odia el vacío y a fuerzas tiene que llenarlo de alguna manera, A mí me no hubiera es el momento de ellos pues ahora sí de que hacer la revolución palaciega y irse para arriba, ¿qué es lo que sigue para el partido? Porque, a como tú ver, bien lo dices, la segunda fuerza política de nuestro país, a final de cuentas. anda sin cabeza, Ujú. pero hay dos cabezas que ya andan hablando y diciendo y no lo hacen mal. A ver, pongo un tercer elemento. Ajá, Eh, yo he sabido y me lo han dicho legisladores de Moreno, al único panista en el Senado y en la Cámara de Diputados al que tienen respeto y de repente hasta miedo es a Ricardo Anaya, ¿eh? Mm, Entonces, eh, yo imagínate. honestamente creo que Anaya es un cartucho quemado. Sí, Sin embargo, no le voy a restar que claro que está preparado y claro que es articulado y claro que tiene talento, pero es el único que yo he visto en las cámaras legislativas que realmente le tienen miedo. O sea, que lo respetan como oposición los morenistas, ¿eh? Eh, Están estos dos. Anaya ya fue presidente del PAN, ya fue candidato presidencial, fue un candidato presidencial. Algo le faltó, algo le faltó. sí, Y no fue poquito, ¿sí? Eh, no he escuchado yo ninguna voz que hable de revolución en el PAN y de alguna manera, por eso mi interés de traer este tema a la mesa. A ver, porque el cambio de régimen no nada más implica el cambio de reglas que Morena está aplicando. Implica cómo se comportan, cómo se van a comportar los partidos de oposición o lo que de ellos quede cuando estas ujú, reglas queden afinadas y se prueben en la siguiente elección, en la de 27. exacto. Vamos a ver cómo le va al Verde, cómo le va a Movimiento Ciudadano, que era la gran esperanza, y que bueno, pues también resulta que trae un dirigente mediano, bastante mediano, y a un hombre de atrás mano, Samuel García, que pues desde la gubernatura de un estado tan importante como Nuevo León, pues de repente le hace guiños a Morena que te hacen pensar en no estar a punto de entregar al Estado a cambio de inmunidad, impunidad. por supuesto, por Este, supuesto. a ver, pero insisto, el tema de hoy es el PAN, ¿no? Eh, no tengo una hipótesis concreta, pero creo que se vale pensar de todo, ¿eh? Desde Sí, Jorge está enfermo y gravemente enfermo para desaparecer así, hasta lo tienen agarrado con algún expediente importante, muy importante, y por eso está callado, o de plano los panistas le dijeron que es insostenible. sí, Porque no operas porque tienes la cola más larga que el más viejo de los dinosaurios priistas, y eso nos afecta. Pues se vale pensar lo que sea. Ahora, lo Creo que era cierto, importante señalar sí, dónde no, está Romero. por supuesto, quizá lo único cierto, la única certeza entre todo este vacío, es que la no presencia del líder de este partido le afecta definitivamente, ¿no? Al rumbo de partido, como planteaba Alejandro, porque sí, entonces nos obliga a preguntar, no es posible separar el destino de un partido en las condiciones en México, sobre todo con estos temas, eh, liderazgo de su cabeza formal. O sea, Claro. está ahí por algo, y en el momento que deja de estar por lo que sea, pues entonces esto afecta la presencia, los discursos, el posicionamiento de todo, Tiene consecuencias, ya no claro. nada más del partido, estoy hablando ya de esa fracción de la oposición que al parecer es la única medianamente sólida, y estoy pensando en, digamos, los seguidores, los votantes, es decir, el discurso, todo lo que implica el PAN, ¿no? Es decir, es este representante de un segmento de la derecha que todavía se quiere vender como moderado, y lo que le queramos, obviamente habrá que, pues ahora seguir, ¿no? A estos otros que empiezan a hablar, porque, pues a lo mejor no pasa nada, como dices, y entonces, pues sí, efectivamente, fue un problema con la abuelita y regresará, no lo Pero creo. van de vacaciones en Japón, ¿no? Exacto. No sé, podemos encontrarnos un video.
Exacto, Algo, exacto. en Pues algún muy lugar bien. está, y a lo mejor le cantamos que no andaba muerto, andaba de parranda, Puede no ser, sabemos. puede ser. Pero en los hechos eso ya está generando olas al interior, al exterior, y estamos viendo cómo esto empieza a afectar a su partido. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Edgar Armando, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti por, pues este reflector que le acabas de poner, porque pues yo también andaba así como que veía a Bering, veía al otro, pero a él no lo veía. Y hasta ahorita así como que cuando te señala lo obvio es cuando te das cuenta, ¿no? Pues sí, ahí, Pero bueno, pero habría que preguntarnos esto. ¿dónde te encontramos, Alejandro, entre semana para saber Eh, de tus andares? en X, arroba en Villa Fisher y en X Central, tratamos de escribir los martes, aunque a veces tenemos que cambiar el día. Perfecto. Edgar, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima entrega. Procuremos que sea la semana que entra, como de costumbre. Claro Muchas que sí. gracias. Gracias a ustedes. Y a nosotros encuéntrenos en redes sociales como Conexionistas MX, en Facebook y en X, en Spotify y en YouTube somos Conexionistas México y en Telegram somos Conexionistas Hacia Secas. Nos encuentran como... Vale, no es eso. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábor, ahorita lo encontramos en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.